Estimados televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional Telefónica del Sur, Canal 53 y Netamérica Televisión en Ancud. Bien, hoy vamos a iniciar un interesante diálogo junto a mi querido amigo Carlos Cabello, con una invitada. Ella se llama Mariela Núñez Ávila. Ella es doctora, directora de la Estación Biológica Senda Darwin. Es directora de esta estación e investigadora asociada al Instituto de Ecología y Biodiversidad, localizada en la localidad de Chacao y la ciudad de Ancud, en el sector noreste de la isla grande del archipiélago de Chiloé. Habita y gestiona un área protegida privada llamada Reserva Biodiversidad El Encanto, localizada a 1 kilómetro de distancia de la estación biológica en la localidad de El Quilar. Además pertenece a la Junta de Vecinos del sector del Quilar y al Comité de Agua Potable Rural El Quilar. O sea, está bien interiorizada de lo que se realiza en la comuna y en su localidad. Estimado Carlos, comencemos a dialogar con nuestra invitada, con Mariela. Hola Mariela, ¿qué tal? En primer lugar, alguna información que nos des o bastante sobre la ONG Senda Darwin, que ya lleva bastantes años trabajando aquí en Chiloé. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la Fundación Senda Darwin es una organización sin fines de lucro que se instala aquí el año 96, adquiriendo este terreno, que es un área protegida privada de aproximadamente 100 hectáreas. Y en ese año este grupo de científicos de la Universidad de Chile estaba buscando un sitio para instalarse a hacer investigaciones ecológicas de largo plazo. ¿Qué significa esto? Poder monitorear los ecosistemas nativos de la isla de Chiloé de una manera continua para ir entendiendo cómo funcionan estos ecosistemas y así poder conservarlos y mantenerlos. Entonces, se buscó un área que representara los ecosistemas de Chiloé. Entonces acá tenemos bosques nativos en distintos estados sucesionales, algunos más nuevos, otros más antiguos, también hay pomponales, hay praderas, algunas abandonadas que las hicimos recuperar para ir viendo si es posible recuperar en las praderas una vez que son abandonadas, ¿no es cierto?, con bosque nativo, y también otras zonas que tenemos corderos orgánicos, para mostrar que también es posible hacer una producción sustentable, y bueno, y la infraestructura que es para recibir a científicos de todas partes de Chile y del mundo que vienen a hacer investigación sobre los ecosistemas chilotes. Correcto. Mariela, quiero hacer una consulta para que también le quede claro a nuestros televidentes. Tú dices que habitas y gestionas un área protegida privada que se llama Reserva Biodiversidad El Encanto. ¿Qué significa que sea un área protegida privada? ¿Por qué no participa el Estado? Sí, lo que sucede es que en Chile existen personas naturales que están interesadas en la conservación de la biodiversidad, en proteger los bosques nativos y los ecosistemas. Por amor a la naturaleza, por distintos motivos. Hay otros que quieren, por ejemplo, desarrollar proyectos de turismo o realizar educación. Entonces, desde los años 90, que se inició un boom a través de todo el mundo de dedicar las tierras explícitamente, porque antes ocurría, pero no tan explícitamente, a la conservación. Y así como en Chile comenzó a aumentar el número de áreas protegidas privadas, y ya en el año 2000 ya habían publicaciones sobre este tema, grupos que se unían para poder apoyarse en la gestión de las áreas protegidas privadas.
y ya en el año 2010 se forma la red de áreas protegidas privadas que se llama Así Conserva Chile AG, porque es una asociación gremial, que nosotros como Fundación Senda Darwin fuimos impulsoras de esa iniciativa, y es una red que abarca áreas protegidas privadas de todo Chile, de Arica a Magallanes, y estas áreas gestionan estas áreas protegidas, y justamente eso es lo que se ha ido impulsando hace tiempo, de poder tener apoyo del Estado, que sean reconocidas al igual que las áreas del sistema público, porque son iniciativas que aportan también a la sociedad en el sentido de ir haciendo conservación, investigación, como por ejemplo en la Estación Biológica Senda Darwin, que hacemos investigación y aportamos con el conocimiento de los ecosistemas de chilotes. Bueno, así hay varias otras áreas protegidas privadas que también hacen distintas actividades y también requieren como de apoyo del Estado por esta labor, que es finalmente un bien público también que beneficia a todos los chilenos y chilenas. Correcto. Y dentro de las actividades de Senda Darwin, ¿cuál es el principal problema o daño ambiental que se podría determinar aquí en la provincia? ¿Qué es lo que han encontrado ustedes en ese desde ese punto de vista? Sí, bueno, hay varias investigaciones. Nosotros tenemos varios científicos que han publicado en revistas muy importantes a nivel mundial, y una de las principales investigaciones, por ejemplo, que hace poco también salió en las noticias, que hay un bosque que fue cortado, talado, quemado, y que ya van 50 años y ese lugar no se recupera. Y eso es porque acá en Chiloé, la topografía, ¿no es cierto?, que vemos de los majes suaves es producto de los avances de los glaciares. Entonces estos fueron dejando morrenas, que le llamamos nosotros, que son acumulaciones, varios metros, hasta 100 metros de profundidad, de estos depósitos que son bolones, básicamente, ¿no es cierto?, que van siendo depositados con este avance y retroceso de los glaciares. Entonces este material es muy permeable. Y el tema es que arriba de eso se va formando esta capa de suelo, ¿no es cierto?, cenizas volcánicas, que luego coloniza el bosque nativo, y con las lluvias se genera un proceso que hace que el fierro lixivie a partes más bajas y se forma como una capa que le llaman fierrillo, duramen, que es muy típica acá en Chile, y que finalmente, si uno lo mira hacia los 100 metros de profundidad versus esta capa finita que hay arriba, es como una cascarita de huevo. Bueno, en ese lugar es donde está el suelo del bosque, que es el que almacena el agua. Entonces el agua que llega de la precipitación llega a esta capa de esponja, digamos, se almacena ahí y escurre hacia los lados, ¿no es cierto? Y lo podemos ver entonces el agua en los ríos, permanentemente en el verano. Y van recargando lentamente estos acuíferos subterráneos que están en estas gravas, ¿no es cierto?, de arena, y que es muy permeable a través de toda la isla. Entonces lo que ocurre es que al cortar el bosque, esta parte de arriba, ¿no es cierto?, esta capita de bosque con esta hojarasca, cuando los bosques están arriba, en la parte de la loma, digamos, en la parte más alta, ahí podemos ver como que se puede tener animales, porque está como más seco, ¿no es cierto?, y hay praderas, no se inundan, y ahí la gente lo aprovecha más como para tener animales. Sin embargo, cuando es las bajaditas, digamos, de los valles, que es donde se acumula todo el agua, se corta ahí el bosque, y ahí ocurre que se inunda, todas las aguas van a dar a esos lugares. Entonces al cortar el bosque ya no hay nada que como que retenga el agua, entonces la napa se eleva, y entonces ahí crece el pompón, que le llamamos, como después de que se corta el bosque, crecen estas esponjas, ¿no es cierto?, de agua. Bueno, el tema es que ahí, como se anega, después las vacas, por ejemplo, a veces entran y se quiebran las patas, pasan cosas de ese estilo, entonces la gente desocupa esos lugares y ya no los puede ocupar más, quedan como inutilizados de cierta forma. Bueno, ahora hace poco empezó este negocio del pompón, entonces también lo están explotando, pero básicamente lo que ocurrió acá en la Senda Darwin fue eso, que en las partes más bajas se cortó un bosque de cipreses. De hecho todavía están los troncos gigantes del incendio que hubo antes de que lo adquiriera la Fundación Senda Darwin, y quedaron los árboles por ahí, los cortaron finalmente, y queda este
pomponal tremendo, gigante, que nosotros les decimos que está detenida la sucesión forestal porque no avanza hacia un bosque nativo, sino que se queda ahí por 50 años. Entonces, ese fue el artículo que salió hace poco en la prensa, donde estos científicos muestran como un incendio forestal de tal magnitud, ¿no es cierto?, y con estas consecuencias ecosistémicas, finalmente transforman un bosque nativo a otro ecosistema que es un pomponal, y de ahí no se recupera el bosque en 50 años. Y es como uno de los resultados de las investigaciones. Y bueno, y otro estudio que estamos llevando ya más de 15 años, tenemos datos sobre la reducción de las precipitaciones que están pronosticadas para Chiloé, que se predice más o menos como un 30% de las precipitaciones de verano se verían reducidas, ¿no es cierto?, en este territorio. Entonces lo que hicimos nosotros fue simular esa reducción en un bosque nativo. Simulamos que estábamos reduciendo un 30% de la precipitación, entonces vimos qué era lo que pasaba. Entonces estamos monitoreando todo el bosque para ver cómo es la respuesta, por ejemplo, en la producción de plántulas, si el bosque se regenera, cuánto crece, si hay especies que crecen más que otras, cómo se afectan los musgos, las epífitas, el suelo, si cae más hojarasca, menos hojarasca. Entonces vemos un montón de variables en torno a qué ocurre cuando se reduce experimentalmente esta cantidad de agua que estamos viendo. Bueno, y ahí ocurrió una sorpresa, que los registros que nosotros tenemos de 22 años de precipitación y temperatura muestran que la reducción del 30% ya ocurrió, y más aún de lo que nosotros teníamos pronosticado. Yeah. Entonces, lo que ocurre es cuando uno analiza la precipitación en su conjunto durante todo el año, no se ve una tendencia a la disminución muy marcada, pero cuando uno separa por estación, esto es invierno o verano, vemos que en el verano las tendencias a la precipitación año a año han ido disminuyendo cada vez más. Entonces, inicialmente nuestro experimento era excluir la lluvia de verano, pero resulta que naturalmente ya está excluida, entonces como que no veíamos ninguna diferencia entre el control y el tratamiento. Entonces, esto hizo que nosotros tuviéramos que ampliar nuestra reducción de la precipitación a todo el año. Y bueno, y eso nos pudimos dar cuenta después de 10 años de experimento. Entonces, como que no teníamos en el fondo efectos en la respiración del suelo, no teníamos efecto en la napa subterránea, no teníamos efecto en la humedad del suelo, no teníamos efecto en nada, salvo en diferentes crecimientos, por ejemplo, del coihue y el canelo, que crecen distintos, con una reducción como leve de la precipitación, pero todas las otras variables como seguían igual, entonces tuvimos que reducir ahora todo el año, y en eso estamos, como viendo qué es lo que ocurre ahora si todo el año le quitamos ese 30% a los bosques nativos. ¿Y esto tendrá que ver algo con el cambio climático? Exactamente, lo que pasa es que hay efectos sinérgicos que le llamamos nosotros, o sea, hay un claro impacto del cambio climático debido a este efecto, ¿no es cierto?, que le llamamos invernadero, donde el CO2, ¿no es cierto?, que nosotros producimos al extraer el carbono fósil, que es este petróleo, ¿no es cierto?, con todas sus formas, liberan este CO2 a la atmósfera, entonces ocurre que aumenta, ¿no es cierto?, la temperatura de la atmósfera, y se genera este efecto invernadero donde se va aumentando cada vez más la temperatura de toda la atmósfera en todo el planeta. Entonces los efectos de un lugar del mundo, que puede ser acá en Chiloé, repercuten en todas partes del planeta. Y otros gases de efecto invernadero, que son más terribles todavía que el carbono, es el gas metano. Y ese gas metano se produce, por ejemplo, en los invernaderos, en los vertederos. Cuando las personas no separamos la basura, por ejemplo, todos los compuestos orgánicos de las verduras, que las juntamos, ¿no es cierto?, en nuestra basura, y eso va a un vertedero, después eso se empieza a descomponer y genera este gas metano, que en otras partes del mundo ya se están usando incluso cocinas a gas metano con la basura del compostaje. Entonces, lo que ocurre es que como se junta todo y ese lugar es un tubo de producción de gas metano que es tremendamente nocivo para la atmósfera. Correcto. Mariela, en relación a lo que estás conversando, a nosotros nos está afectando directamente como ciudad y como sector rural el tema de la basura. Ustedes también han tenido una participación activa y propuestas. Ahora, desde tu punto de vista,
¿cuál sería la solución para Chiloé? No solamente para Ancud, porque no quiero ser tan egoísta, en relación al tema de la basura. Sí, bueno, como les explicaba al inicio de mi exposición sobre estas morrenas que avanzaron por el lado este, digamos, de la isla, ¿no es cierto? Al lado oeste, que está la cordillera de la costa, que es una cordillera que se elevó antes que la cordillera de los Andes, entonces mucho más antigua y está más, ¿no es cierto?, como erosionada, por eso la vemos más plana, pero es más antigua que la cordillera de los Andes. Entonces, esta cordillera tiene roca metamórfica que es roca dura. Entonces, cuando nosotros tenemos una cuenca hidrográfica, que es como estas especies de vasos que se arman, ¿no es cierto?, en los cerros, entre un cerro y otro, las cuencas están separadas porque tienen en su base roca metamórfica. Entonces, si yo deposito en un determinado lugar basura, no se va a conectar el agua de los lixiviados y todo eso, obviamente con un buen tratamiento del lixiviado, pero no se va a conectar con las otras cuencas. En cambio, en la parte este, que es la situación de la comuna de Ancud por el lado este, ahí ocurre que están conectadas todas las cuencas. Por arriba están separadas por la parte superficial, pero por la parte subterránea, digamos, está todo el paisaje conectado. Entonces una contaminación en un lugar se transmite a todo un territorio. Ahora, entonces, cuando nosotros queremos planificar un vertedero, lo primero que se tiene que hacer es ir a la información científica que existe y donde podemos hacer análisis multicriterios, que se llama. Entonces, uno en un sistema de información geográfico uno puede incluir todo lo que es la geología, ¿no es cierto? Después las capas de bosque nativo, después dónde están las ciudades, dónde están las personas, dónde están los ríos, para dónde escurren los ríos, cuáles son las cabeceras de las cuencas, entonces dónde tenemos que conservar el bosque nativo, los bordes ribereños, todo lo que es protección. Y después podemos definir entonces de ese análisis, nos dice, este lugar es el mejor lugar para poner un relleno, un vertedero. Y luego uno que hace ese análisis va a ese lugar y dice, bueno, ¿quién es el propietario? Y bueno, se hace todo como el tema como más social y económico, ¿no es cierto?, de factibilidad del proyecto, en ingenieril y también económico, para poder definir el mejor lugar para hacer un relleno. Eso obviamente es con tiempo. Cuando uno... En el fondo sabía en el año 2012 o incluso antes que el vertedero de Huicha se tenía que cerrar, ahí había que hacer este análisis, que esas herramientas ya están hace tiempo también disponibles de la ciencia como para poder hacer ese tipo de planificación territorial. Entonces ahí había que haber definido con tiempo y después haber hecho los estudios de impacto ambiental como se debe y haber tenido la autorización de la institucionalidad ambiental para poder funcionar. Ahora, eso es pero eso no es lo que soluciona el problema. O sea, principalmente nosotros con la basura debemos hacer un proceso de educación ciudadana donde entendamos que no existe prácticamente la basura. Si nosotros tuviésemos un hábito y conciencia y educación, que lamentablemente no la tenemos, no está accesible a todas las personas en la educación como para que puedan separar los residuos, porque la mayoría son reutilizables. Un 25% más o menos de la basura se puede reutilizar, el 50% es materia orgánica, esta que yo les decía que producía mucho metano a la atmósfera. Entonces esa materia orgánica se puede reutilizar en procesos para producir incluso metano para las cocinas y cocinar con ese gas. Entonces hay tecnología, hay procesos que nos permiten, y acá en Chiloé sí está partiendo el tema, por ejemplo en el Caleuche se puede llevar para reciclar, y así hay distintas iniciativas que con mucho esfuerzo están tratando de generar emprendimientos en base a estos desechos. Entonces, finalmente uno podría producir una basura que es muy pequeñita y que en países europeos, por ejemplo, países desarrollados, te permiten tener, no sé, 1 kilo de basura a la semana, porque la gente toda reduce, recicla, y si tú te pasas de eso, te cobran. Te cobran porque así te fuerzan a que tú no puedas producir más de cierto límite de basura, está muy regulado eso. Entonces nosotros, imagínense, decirle a alguien acá en Chiloé que le van a cobrar por la basura es como ya no sería impensable. Entonces hay un cambio cultural muy grande que hay que hacer y eso parte con educación. Así es. Bueno, estimado Carlos, estimada Mariela,
vamos a ir a un breve corte porque ya se nos pasó el tiempo de nuestra primera segmento. Así que, estimados televidentes, de mediodía a medianoche, vamos y volvemos. El Centro de Conservación de la Biodiversidad a Chiloé Silvestre tiene como objetivos principales la educación ambiental, la investigación y la rehabilitación de fauna silvestre dañada en la provincia de Chiloé y en la región de los lagos. El centro se ubica en el sector de Nal Bajo, en la comuna de Ancudo, lo que se conoce como Centro Ostrícola Puyinqui por un convenio con Serna Pesca. En 2017 recibió cerca de 70 pacientes de fauna silvestre de diferentes especies propias de este territorio. Las principales causas de ingreso son atropellos, disparos, tenencia ilegal, abandono de la madre y ataque de perros. De todas estas causas, el ser humano es el responsable. Los perros son un gran problema para la fauna silvestre, pues no solo persiguen y dan muerte a muchos podúes, aves y otras especies, sino que también pueden transmitirle enfermedades, sobre todo al zorro chilote, una especie emblemática de Chiloé y en peligro de extinción. Chiloé Silvestre te recuerda que según la nueva ley de tenencia responsable de mascotas es deber de cada propietario el mantenerlos en óptimas condiciones. Recuerda no dejar a tu mascota suelta, utiliza el chip de identificación y cuida su salud desde joven, llevándolo al veterinario y siguiendo su plan de vacunaciones y desparasitaciones. Con esto no solo proteges a tu mascota, sino también a la fauna nativa del archipiélago de Chiloé. Un perro abandonado siempre será un potencial depredador y diseminador de enfermedades a la fauna silvestre. Vacúnalos, esterilízalos y hazte responsable de todo su cuidado. Si ves un animal silvestre en problemas, llama a las autoridades para que acudan en su rescate. Servicio Agrícola Ganadero, Servicio Nacional de Pesca, Carabineros o Armada de Chile. De vuelta, estimados televidentes, en nuestro programa de Mediodía a Medianoches, seguimos la interesante conversación con nuestra invitada, con Mariela. Estimado Carlos, te dejo la palabra. Mariela, tú dentro de tus actividades futuras pretendes ir a la constituyente. ¿Cuáles son tu visión y de apoyo de líneas de trabajo que puedes llevar a esa constitución en el caso que tú seas elegida? Sí, bueno, primero que todo, informar, como siempre, a los ciudadanos sobre este proceso que, como está mezclado con las elecciones de gobernador, alcalde y concejal, la gente se confunde un poco con el tema de los constituyentes. Entonces, en el caso de los gobernadores, alcaldes y concejales, ellos son cargos que van a administrar el Estado y van a manejar fondos públicos, lo cual se debe hacer con mucha responsabilidad. Y van a definir, ¿no es cierto?, como ciertos lineamientos programáticos y se van a realizar ciertas acciones en los territorios que es muy importante que los ciudadanos estén muy conscientes y sepan los programas de cada uno de los candidatos para ver qué es lo que van a, porque incide directamente en su vida durante 4 años en el caso de alcalde. Entonces, pero en el caso de los constituyentes es un rol muy distinto. Es un rol que es por un tiempo acotado y que es para poder construir las bases para la nueva Constitución de la República, que es como nuestra Carta Magna que guía, ¿no es cierto?, los lineamientos esenciales de cómo nuestra sociedad debe funcionar. Entonces, en ese sentido son como 2 elecciones, digamos, que lamentablemente están juntas y van a tener que todos ir a votar el 11 de abril, pero básicamente lo que uno le tiene que pedir a un constituyente son otras habilidades, más que como propuesta o una línea programática o algo así. Obviamente que uno tiene un pensamiento ideológico y como una visión de futuro y de vida y de país, ¿no es cierto? Que eso hay que plantearlo y ahí estamos trabajando fuertemente en esa línea. Pero un constituyente tiene que ser una persona que pueda como escuchar a los ciudadanos, la voz de los ciudadanos, poder sintetizar las ideas y poder transmitirlas de la mejor forma, de manera de guiar este proceso para que esta constitución sea efectivamente construida por todos. Entonces, un primer compromiso que yo tengo, y lo he manifestado ya en varias ocasiones,
es poder promover un proceso constituyente que pueda recoger las propuestas de la gente, porque es la gente la que tiene que hacer las propuestas de la nueva Constitución. Entonces, y luego yo personalmente en mi vida profesional he trabajado con comunidades y organizaciones de la sociedad civil, he sido fundadora de diversas asociaciones gremiales, de corporaciones, hasta un club deportivo formado por ahí. Entonces, cuando nosotros trabajamos, y sobre todo con las comunidades, los territorios locales, lo que hacemos es trabajar con todas las personas. Y ahí se realizan diagnósticos sobre las problemáticas socioambientales, en este caso, y nosotros en conjunto realizamos este diagnóstico en base a la ciencia, pero también a los saberes locales, porque los saberes locales son muy importantes cuando queremos como planificar un territorio, por ejemplo. Entonces, en ese momento nosotros construimos, ¿no es cierto?, luego una idea de futuro, definimos las acciones que se va a hacer en el territorio, y todo esto escuchando a todas las personas. Entonces, de mi vida profesional, que ya llevo 22 años trabajando con comunidades, realizando este trabajo en donde capturamos, ¿no es cierto?, los conocimientos, la voz de la gente para hacer las propuestas de desarrollo de los territorios, que son procesos de participación ciudadana, que es justamente lo que queremos promover ahora, en este proceso constituyente, y luego, a futuro, que queda escrito en la Carta Magna. Esos procesos de participación ciudadana y fortalecimiento de la gobernanza local es algo que venimos trabajando hace tiempo porque se ocupa esas metodologías de planificación estratégica para la conservación de la biodiversidad. Entonces nosotros venimos trabajando con eso hace años, y creo que esas habilidades de poder como trabajar con las personas y generar propuestas en conjunto es lo que se necesita de los constituyentes. Luego nos haremos asesorar de abogados, de personas que puedan redactar precisamente lo que tiene que llevar la Constitución, pero la expectativa también que todos los ciudadanos teníamos era que la Constitución se escribiera a través de una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Y esa asamblea constituyente se transformó por el Acuerdo por la Paz, que ya, bueno, todos sabemos cómo se gestó, ¿no es cierto? Y terminamos con una convención constitucional. Y esa convención constitucional, si bien los partidos políticos podían inscribir sus candidatos, también existen, ¿no es cierto?, estos candidatos independientes que fueron apoyados por las personas, con firmas, ¿ya? Y yo participé de esa forma, quería ser constituyente, pero si las personas me apoyaban para poder ser constituyente, iba a ser constituyente, y si no, no me iba a inscribir a través de un partido, sino que la gente tenía que decir si yo iba o no, y obtuve las firmas para poder inscribir la candidatura. Entonces, finalmente, de cierta forma, esa colecta de firmas de personas independientes de distintos ámbitos, hay poetas, ¿no es cierto?, hay actores, hay abogados, muchos abogados, pero también hay médicos, hay personas de la agronomía, de distintas disciplinas que se han puesto a disposición de la ciudadanía para poder construir esta nueva Constitución, y eso es lo que uno espera, o sea, eso es lo que esperábamos de la Asamblea Constituyente, que fuera diversa, que fuera representativa de todos los sectores, de los profesores, porque se necesitan muchos saberes en la construcción de la Constitución. Abogados nos pueden asesorar, pero necesitamos el mundo de la salud, necesitamos el mundo de las AFP, de los profesores, de los científicos en mi caso, y así vamos con todos los saberes a construir la nueva Constitución, porque se necesita vivir la experiencia de ser médico para poder después proponer, ¿no es cierto?, o guiar, ¿no es cierto?, los procesos de escritura de la nueva Constitución, porque como si somos todos abogados, entonces no vamos a tener la experiencia en el fondo de la gente, y entonces, de esa forma, yo creo que es la forma más parecida a una asamblea constituyente, el hecho de que nosotros los independientes podamos ir apoyados con las firmas de la gente y no de partidos políticos, y así llegar a este proceso. Entonces, ahora cuando sea la votación, también el hecho de que la gente vote por nosotros va a significar que podamos como ir como personas naturales, ¿no es cierto?, similar a una asamblea constituyente, a iniciar este proceso de escritura de la Carta Fundamental. Mariela, a ti como Mariela, ¿cuándo decidiste que podías aportar a este proceso? No solamente por la firma de las personas, sino que tu decisión personal, digamos.
Sí, bueno, yo tengo una historia de una crítica, sobre todo al modelo forestal en Chile. Desde el año 2005 más o menos, comencé a participar en la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo, en el cual estuvimos trabajando fuertemente en la modificación de la ley de bosque nativo y siendo súper crítico el avance, la expansión de los eucaliptos y los pinos en todo Chile. Logramos bastantes avances, y así he ido participando en distintas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, en la medida que yo voy desarrollando mi actividad profesional, siempre súper crítica a este modelo económico, y siempre llegábamos a lo mismo, cuando decíamos ya, el agua, ¿qué pasa con la propiedad privada del agua, el subsuelo, de la propiedad de la tierra? O hay distintos diagnósticos socioambientales y conflictos socioambientales que existen en todo Chile. Somos el país con mayor cantidad de conflictos socioambientales de todo el mundo, estamos como quinto más o menos en ese ámbito. Entonces, y desde ahí siempre llegamos a la Constitución, siempre no, pero es que acá lo que hay que cambiar entonces es la Constitución. Y bueno, luego del estallido social, que fue como un poco paralelo con todo este tema que tuvimos acá en San Antonio de Huelden, que fue un año muy extenuante, porque con todas las organizaciones comunitarias de acá, de nuestro territorio, del Quilar, San Antonio de Huelden, Chacao, estuvimos luchando por defender el territorio, que no nos instalen este relleno sanitario que nos querían instalar en la cuenca, la cabecera de la cuenca del río Huicha, por la potencial contaminación que podría llegar a haber ahí. Entonces estuvimos todo el año trabajando unidos, y fue un trabajo muy, muy arduo y muy colaborativo, y fue, somos las pocas iniciativas que tuvimos éxito en una lucha medioambiental, digamos, que no muchas personas en Chile pueden decir que ganaron efectivamente la lucha medioambiental. Y entonces justo ocurre el estallido social en todo Chile, cuando estaban básicamente acá con el punto más crudo de la situación en Huelden, ocurre el estallido social. Entonces ahí tuvimos como un descanso con eso, y acá en Ancud se empezaron a desarrollar las asambleas sociales, la ASA, la Asamblea Social de Ancud. Y ahí fui muy activa, participando en todas las asambleas con un grupo de personas que, bueno, al principio en el gimnasio municipal habían 500 personas. Junto con la creación de la ASA también creamos la mesa medioambiental, de la cual todavía participo. Entonces, en ese grupo de personas que estaban tras el estallido social, diciendo, bueno, cuáles son las soluciones, cuáles son las propuestas, y ahí empezamos a realizar una serie de talleres en distintas partes, en el gimnasio Bicentenario, y fuimos como recorriendo las distintas poblaciones de acá de Ancud, haciendo estos seminarios, y con una metodología que eso fue como también parte de mi aporte en juntarnos un grupo más chico a generar las metodologías de trabajo para poder ir recogiendo las ideas, las propuestas de las personas, y después sistematizamos esa información y generamos un documento final con las propuestas a nivel de la constituyente, pero también a nivel de la comuna de Ancud. Y bueno, luego pues, también un tiempo de trabajo, y después vino el verano, esto paró un poco, y después vino la pandemia, y ya no pudimos seguir con el trabajo de la Asamblea Social de Ancud. Pero ahí se quedó como con la idea de, obviamente, el apruebo, habían grupos muy críticos al tema del acuerdo por la paz, ¿no es cierto?, y si participaron o no de ese proceso. Pero finalmente uno de los objetivos que venía como del trabajo siguiente de la Asamblea Social de Ancud era poder formar cabildos locales. Esto es como ir a las juntas de vecinos, ir a distintos territorios a educar a la gente sobre qué era la Constitución, y también de qué forma podíamos ir como sentando las bases de la nueva Constitución, de manera de que si escribíamos una nueva Constitución, la gente ya esté informada y esté educada con respecto a por ejemplo, las diferencias que hablábamos delante, pues como el constituyente tiene que tener un programa de gobierno, y no, pues si el constituyente no tiene que tener tiene que tener ideas, obviamente, pero no un programa de gobierno, porque no va a gobernar, va a escribir la nueva Constitución, va a ser parte de ese proceso junto con la gente, en los territorios. Entonces, y ahí quedamos con ese trabajo detenido, de cierta forma, porque no logramos ir a los territorios, pero bueno, yo creo que tengo la esperanza que una vez que se inicie este proceso en abril, podamos retomar ese trabajo, y ojalá que toda la gente que estaba trabajando en la Asamblea Social de Ancud
retome la idea de poder ir a todos los lugares de nuestro territorio, a promover la formación de los cabildos y que la gente se eduque y que pueda participar del proceso, porque si no la Constitución va a quedar escrita por unos pocos si no queremos eso, porque no va a ser válida si es que queda escrita por unos pocos. Entonces, básicamente, cuando partió todo este tema también hicimos muchos conversatorios, como Fundación Senda Darwin y IEB, que están grabados en nuestra página web, lo pueden visitar ahí, porque nuestra idea como ecólogos era poder construir una constitución ecológica, basado en todo el conocimiento que tenemos sobre el funcionamiento de los ecosistemas, el trabajo con las comunidades locales, el trabajo de gobernanza local, participación ciudadana, planificación territorial. Todos esos son elementos que tienen que estar en la nueva Constitución, porque tenemos que rearticular, reorganizar, ¿no es cierto?, en todo nuestro aparato administrativo, político, institucional. Y necesitamos administrar de una nueva forma nuestro planeta, nuestro territorio, y en ese trabajo de la administración responsable del planeta es lo que nosotros hemos venido haciendo hace mucho tiempo. Entonces éramos unos convencidos de que la nueva Constitución tenía que ser ecológica, tenía que apuntar al buen vivir, ¿no es cierto?, al Kumen-Mongen, como dicen los huilliches también. Entonces, de esa forma empezamos a hacer estos seminarios, invitamos a distintos científicos, Ricardo Rossi, Cristian Fren en el tema de agua, filosofía ambiental, de la parte marina, y empezamos a generar contenidos en el fondo. Luego también participo de una red que se llama Red de Constitucionalismo Ecológico, donde hay abogados, ambientalistas y también científicos de todo Chile, que hemos estado discutiendo viernes tras viernes, pero sagradamente durante todo este año, sobre cómo generar una constitución ecológica. Entonces ahí ha sido un trabajo bien sistemático, vamos a generar una publicación en torno a eso, y bueno, entonces de este como discutir la constitución, se fueron como formando distintos grupos, definiendo, bueno, quiénes iban a ser las personas que iban a poder tener las habilidades de poder ir y presentarse como constituyente, y finalmente terminé como candidata y juntando las firmas, no muy segura en todo caso de que esto se iba a poder lograr, porque conseguir las firmas era como un desafío muy grande, porque la gente está descontenta, no quiere participar, entonces es muy difícil. Y nos ayudó bastante el que algunos políticos, ¿no es cierto?, se salieran de senadores, diputados o de gobierno y que empezaran a decir yo también quiero ser constituyente. Entonces la gente dijo, no, pero ¿qué está pasando aquí? Y ahí fue como un boom de explosión de firmas que finalmente sobrepasamos con creces la cantidad de firmas que necesitábamos y pudimos inscribir la candidatura, pero una vez que se inscribió ahí nos dimos cuenta, bueno, estamos en esto ahora, así que bien, pues ahí trabajando y poniéndole todo el empeño para que todo resulte bien y con cariño sobre todo, porque se necesita harto amor para estar disponible en este proceso. Así es, pues. Carlos. No, en relación a lo que siempre se habla sobre la biodiversidad, ¿crees tú que es un concepto que la mayoría de la gente lo entiende? Porque hay actividad que ahora a cualquier cosa que se quiera hacer con el medio ambiente se le agrega la palabra biodiversidad y se cree que con eso ya está muy claro lo que se pretende hacer. Pero ¿crees tú realmente que ese concepto está interiorizado en la ciudadanía, en el hombre y la mujer común? Sí, no, yo creo que ahí hemos fallado un poco los científicos en poder como traspasar mejor el concepto de biodiversidad. Y ahí, bueno, me gustaría igual recoger el concepto de Itrofil-Mongen, que es el concepto de los pueblos originarios que se refiere a la biodiversidad y que se refiere a la multiversidad, no es un universo, sino que es multiverso. Y el concepto de biodiversidad, que muchas veces se entiende como flora y fauna, es desde el ámbito científico es mucho más similar a lo que entienden los mapuches, los huilliches en el caso de Chiloé, sobre lo que es la naturaleza, ¿no es cierto?, la Pachamama o lo que queremos llamarlo, porque no es solo lo vivo, sino que también lo no vivo, y en lo no vivo está el agua, está el aire, está el fuego, están todos los elementos, ¿no es cierto?, que finalmente están en nuestros ecosistemas, que es nuestro hábitat, y ahí los seres vivos
que habitamos estos ecosistemas dependemos de ellos para nuestro buen vivir, o el Kumen Mongen. Entonces, cuando nosotros hablamos de biodiversidad, estamos hablando desde los genes hasta el planeta, en todas esas escalas de la diversidad. Y desde una estructura que puede ser una molécula de agua hasta la estructura de un bosque nativo diverso. Y después también hablamos de funciones. Cuando hablamos de biodiversidad es un concepto tan amplio que también estamos hablando de los ciclos, por ejemplo, del carbono, los ciclos del nitrógeno, de los ciclos del agua. Entonces, vemos como ciclos, cuando hablamos de biodiversidad, un ecólogo, por ejemplo, vemos ciclos y funciones ecosistémicas y procesos de materia y energía, y que tienen mucho que ver con esta cosmovisión de los pueblos originarios. Entonces, claramente que el concepto de biodiversidad no ha permeado, y creo que los pueblos originarios han hecho mucho más en eso, en educar a la gente sobre qué es la biodiversidad o el Litrofil Mongen, o la naturaleza, la Pachamama, con este gran universo, ¿no es cierto?, multiverso, que los científicos propiamente tal, que a veces andamos ahí preocupados de la molécula o del paper y no de transmitir el conocimiento a los ciudadanos. Ok. Mariela, te agradezco tu tiempo. Lo mismo a mi querido amigo Carlos, el programa se pasó volando. Muy interesante lo que hemos conversado, la propuesta tuya, hacia dónde va dirigida. Bueno, te deseamos desde nuestra perspectiva la mejor de las suertes en este camino interesantísimo, importante para el país que has decidido tomar. Por lo tanto, cuenta con las pantallas de nuestro programa si deseas posteriormente seguir conversando acerca de algún interesante tema que hemos desarrollado hoy. Te agradezco mucho, Mariela, nuevamente. Estimado Carlos, nos vemos en un próximo programa de mediodía a medianoche. Nos estamos viendo, estimados televidentes. Hasta siempre. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias, Mariela. Adiós. Que estén bien. Gracias. Chao. Gracias, Mariela.